Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de evaluación de medios de difusión. Obviamente enfocado a lo que estamos viendo en nuestro módulo 5, que es la evaluación de la educación continua. Para empezar, debemos distinguir que la difusión de los eventos de educación continua debe visualizarse siempre como un proceso de comunicación entre dos entes, que es nuestra institución y nuestro potencial participante, que en términos mercadológicos lo podríamos llamar cliente. Y es necesario también adquirir esta perspectiva de que nuestro curso se convierte en un producto. En este sentido, la gestión de educación continua va a requerir que desarrollemos instrumentos que nos permitan medir constantemente algunos aspectos tocante a los medios de difusión. Número uno, o inciso A, vamos a referirnos a medir la efectividad y la pertinencia de las políticas y medios institucionales de apoyo a la promoción y difusión de eventos formativos. Es decir, en nuestra institución se tiene que definir todo un marco a través del cual haya una gestión o asignación de recursos y de igual manera una definición de políticas que nos permitan entender cuáles son los medios que tenemos a nuestra disposición como gestores de educación continua para poder hacer la difusión de nuestros eventos. En algunas instituciones, por ejemplo, hay políticas que dictan o limitan al gestor de educación continua para no hacer, por ejemplo, difusión en medios impresos y solamente hacerlo vía digital. En algunos casos las instituciones tienen recursos asignados y políticas destinadas para no utilizar medios masivos como la televisión o como el radio. En algunos casos, muchas de nuestras instituciones públicas cuentan con una radio institucional. Entonces, estos son el tipo de aspectos que hay que identificar sobre si hay una normativa y hay algún tipo de recurso destinado. Eh, en otra vertiente, podríamos también hablar del establecimiento de estrategias mercadológicas. Nosotros como gestores de educación continua debemos de contar con un departamento que desarrolle esa estrategia de mercado, es decir, que no solamente seleccione los medios, sino también el tipo de mensajes a través de los cuales se habrá la difusión de los cursos de educación continua. En ese mismo sentido, si no tenemos ese departamento, entonces buscar los instrumentos adecuados para a través de entes externos desarrollar las campañas mercadológicas. En muchas instituciones se utiliza el servicio social o las prácticas profesionales de alumnos o inclusive la colaboración de profesores de programas educativos del área de mercadotecnia y publicidad o diseño gráfico inclusive, y a través de estos podemos hacer una selección adecuada de medios y de estrategias mercadológicas para poner a trabajar a la difusión de nuestros programas. En ese sentido también hay que hacer una matriz FODA, un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas eh, constantemente, es decir, en cada evento que impartamos o que ofertemos, debemos de hacer un FODA particular de la impartición de ese evento, pero también tenemos que hacer un FODA constantemente de las opciones de medios de comunicación masiva que tenemos a nuestra disposición. Es decir, cada evento en sí mismo tiene potencialidades y amenazas que podemos tomar en cuenta o debemos tomar en cuenta para la impartición de ese programa en particular. Pero también los medios de comunicación están en constante cambio y hay momentos en que es oportuno y es inclusive necesario utilizar ciertos medios. Hay otros momentos en que no es posible o no es adecuado. ¿Por qué? Porque tenemos una serie de variantes externas o factores que pueden influenciar el uso o desuso de un medio de comunicación. No siempre la televisión es el medio más efectivo para ofertar un producto como lo es un curso de educación continua. No siempre las redes sociales son los medios adecuados. Podemos tener una consideración, sí, pero no siempre es adecuado el medio que seleccionemos. Eh, por ello, bueno, constantemente debemos estar haciendo este análisis FODA, tanto del evento en particular como de lo que está ocurriendo en la actualidad de cada medio de comunicación. En este sentido, también necesitamos estar haciendo una evaluación
sobre cómo optimizamos los costos de nuestros medios de difusión. Por ejemplo, no siempre necesitamos invertir en imprimir 5,000 volantes. Hay ocasiones en que solamente necesitas 1,000, pero no puedes tomar ese tipo de decisiones si no haces una evaluación de cómo estás invirtiendo en tus medios de comunicación. De igual forma, no siempre ahorrar dinero es la estrategia más adecuada. Por ejemplo, un comercial o un spot de televisión o un spot de radio en un horario posterior a las 11 de la noche, pues evidentemente es mucho más económico que en un horario premium. Sin embargo, para nosotros como gestores de educación continua, nuestro público meta no está en esos horarios consumiendo ese medio. Entonces hay que estar haciendo un análisis constante de si hay una inversión adecuada y no solamente pensar en ahorrar dinero por ahorrar, sino más bien en función de qué es más adecuado para la impartición o la difusión de nuestros eventos de educación continua. Por otra parte, hay que establecer también medios para la creación y actualización de nuestras bases de datos. Esto nos va a ayudar a posteriormente hacer una mejor oferta de los eventos de educación continua a través de una difusión concreta. Es decir, cuando nosotros tenemos construidas bases de datos y tenemos identificados mercados meta, nuestros medios de publicidad son mucho más eficientes ya que se están enfocando adecuadamente. Eh, Finalmente, bueno, hay que también tener una evaluación constante de la calidad y de la efectividad de los recursos humanos del Departamento de Educación Continua en términos de relaciones públicas. Hay momentos en que podemos tener una excelente campaña de medios, pero si al pedir información el usuario potencial no tenemos una persona que adecuadamente le retroalimente o que haga una contestación de una llamada de manera adecuada, de manera educada, de manera que atraiga al cliente potencial, pues se pierde todo el esfuerzo mercadológico. Entonces es necesario constantemente estar evaluando qué está ocurriendo con nuestro personal de educación continua. Bien, teorizar en estos aspectos nos aporta las herramientas para evaluar adecuadamente y considerar un esquema básico de comunicación, entendiendo esta cuestión esencial, ¿no? De que la difusión de los eventos de educación continua son simplemente un esquema de comunicación conformado por dos partes, donde estamos nosotros como emisores y está nuestro cliente potencial o participante potencial de los eventos como receptores. En ese sentido, en términos de educación continua, no tenemos que profundizar mucho en aspectos filosóficos de teorías de medios de comunicación, sino más bien estar haciendo una constante selección de cuáles son, primeramente conocer cuáles son los medios a nuestra disposición y después hacer esta selección de cuáles son los más adecuados para la gestión concreta de nuestro departamento, considerando nuestro contexto particular. Yo les recomiendo visualizar los videos que tenemos publicados debajo de este video en los medios, o perdón, los materiales disponibles para esta sección. Y también les recomiendo quien quiera profundizar un poquito más en este tema de la selección de medios. Hay dos excelentes recursos que son de dominio público, que es el Manual de Publicidad de Kleppner y los libros Relaciones Públicas de Río Salai, se llama Administración en las Organizaciones de las Relaciones Públicas, y otro manual de Relaciones Públicas publicado por Dan Latimore, que se llama Profesión y Práctica de las Relaciones Públicas. En ambos libros pueden encontrar ustedes un apartado específico sobre relaciones públicas externas, y aquí es donde nosotros conocemos cómo identificamos los canales adecuados para comunicarnos con nuestros mercados potenciales de la educación continua. A lo largo de estos temas siguientes sobre evaluación externa de la educación continua, no hay que perder de vista esta línea de estar considerándonos a nosotros como institución educativa, considerándonos como un ofertante de un servicio y considerar a nuestros cursos de educación continua como un producto o servicio que se dirige a un consumidor potencial, que es
el potencial participante de educación continua. Entonces, la evaluación externa de la educación continua va a requerir de nosotros que hagamos un switch en nuestra postura como gestores y que nos convirtamos en un ofertante de un servicio que tiene consideraciones mercadológicas hacia este flujo de comunicación que se va a dar entre nosotros como institución ofertante y el participante potencial de nuestros eventos de educación continua.